amigos, el día de hoy vamos a hacer un proyecto un poco diferente a lo que solemos hacer en el canal. Resulta que me encontré este pequeño trébol y me dijeron que es de muy buena suerte tenerlo, así que decidí conservarlo en resina. Lo primero que hice fue decidir en qué lugar lo iba a poner. En este caso elegí esta piedra, la cual es una piedra que representa algo importante para mí, así que opté por hacerlo en ella. Lo primero que se tuvo que hacer es colocarlo en un lugar fijo en el cual tomar una posición en la cual pudiera colocar la resina sobre ella sin que se vaciara. Entonces coloqué unas bases de plastilina, las cuales lograron estabilizar a la misma para poder hacer el molde. Una vez hecho eso, lo único que tenía que hacer ahora es hacer unas líneas de la misma plastilina para poder bordear toda nuestra piedra, para poder vertir la resina cuando ya estuviera lista y no tuviéramos problemas de que se derramara, y pudiera tomar una profundidad la cual me fuera suficiente como para poder meter el trébol sin problema de que quedara muy salido o muy hasta el fondo. En un inicio tenía duda si la plastilina iba a soportar la temperatura de la resina, ya que únicamente pude conseguir resina que hacía reacción química por medio del calor. Entonces tenía mis dudas, igual hice unas pruebas antes de comenzar y lo soportó de forma favorable, así que me animé a hacerlo. Ahora lo que estoy haciendo es vertir la resina con el activador. Depende mucho de qué tipo de resina utilicemos. En este caso son 2 partes de resina por una de activador. Es decir, un 50% del activador se le va a colocar a nuestra resina. Ahora lo único que tenemos que hacer es revolver completamente para que se vuelva lo más homogéneo posible. Como podrán ver, al principio se empieza a ver como blanco lechoso y tenemos que girar hasta que quede completamente transparente. Una vez que quede completamente transparente, es el indicativo de que ya se mezclaron correctamente los dos químicos para poder empezar a hacer reacción. Cada químico demora cierto tiempo. En el caso del mío demora aproximadamente 1 hora, pero puede variar según el químico. Aquí lo que les recomiendo es que coloquen primero el objeto que quieren cristalizar, sobre todo si es vegetal o algo que flota, debido a que yo cometí el error de seguirle colocando más resina y por lo tanto iba flotando. Así que les recomiendo que lo pongan, dejen que seque y posteriormente coloquen la siguiente capa de resina. Yo en este caso, como no lo hice como les menciono, me tocó estar tratando de acomodar el trébol para que no saliera a flote. Al final opté por dejarlo quedarse así y vertir una capa más después de que secó. Al terminar el secado, aproximadamente 24 horas después, lo que tenemos que hacer es retirar la plastilina, es decir, el molde que utilizamos para poder hacer nuestra figura. Esta es la parte, yo creo que más difícil de todo el proceso, bueno, por lo menos en el caso del material que utilicé, ya que la piedra, como es porosa, se quedaba incrustado pedazos de plastilina y de hecho al momento de terminar no pude retirar la mayoría. Pero eso en el transcurso del tiempo y con calma se le puede ir quitando. Después de quitar todo lo que pude con la navaja, utilicé una franela y un poco de agua para limpiar lo más posible y posteriormente un cepillo de dientes con agua y con jabón para poder hacer la limpieza un poco más profunda. Como en mi piedra la base era irregular, lo que opté por hacer fue agregarle una pieza o una patita para poderle dar estabilidad y pudiera quedar parada en la forma que yo quería. Así que repetí nuevamente el proceso con el molde de plastilina y vertiendo nuevamente la resina en la misma combinación. Nuevamente lo dejé 24 horas secar y desmoldamos nuevamente. Una vez que secó bien y retiramos toda la plastilina e hicimos el limpiado, por fin nos quedó terminado nuestro proyecto. Como recuerdan, les mencioné que habíamos utilizado resina que es caliente y lo cual ocasionó que cambiara el color de nuestro trébol. Eso no me encantó al principio, pero después me puse a pensar que por el contexto en el que hicimos nuestro molde o nuestra figura, le daba un toque atractivo, ya que se veía muy rústico y pareciera como si hubiese tenido muchísimo tiempo dentro de esa piedra. Así que al final dejé los bordes un tanto ásperos. Como pueden notar, se quedó un poco de plastilina ahí incrustada. Esa con el tiempo se la voy a ir sacando, ya que se requiere un proceso un poco más detallado e incluso utilizar un poco de fuego para poder fundir esa plastilina y poderla quitar con una franela.
La patita igual le hice otro proceso en el cual elige con una lija un poco más gruesa para que quedara un poco más opaca, para que fuera una forma diferente al resto de la misma. Como pueden observar, le quedaron algunas burbujitas, pero me gustaron porque les da un toque diferente también. Así que así quedó, amigos. Espero les haya gustado y les sea de utilidad, o simplemente se les haya hecho entretenido este video. Les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.